Putin sigue poniendo el cuello por Nicolás Maduro. Igor Sechin, CEO de la petrolera rusa Rosneft, decidió apoyar una vez más a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, desde que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 13.884 el 6 de agosto, que permite a Estados Unidos sancionar a cualquiera que proporcione bienes, servicios o apoyo al régimen de Maduro. Rosneft se ha convertido en la compañía naviera petrolera de Venezuela. Sechin, aliado cercano y de facto del presidente ruso Vladimir Putin, ha venido al rescate de Maduro con capital cada vez que lo ha solicitado porque el presidente siempre ha visto la relación entre Rosneft y PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, como un proyecto político. Desde 2015, la compañía rusa ha otorgado préstamos y comprado futuros de petróleo crudo a PDVSA por un monto acumulado de 6.5 mil millones de dólares y en diciembre de 2016 otorgó un préstamo de 1.5 mil millones de dólares, contra la garantía del 49% de las acciones de Citgo. Sechin ha invertido 9 mil millones de dólares en el sector petrolero venezolano desde 2010, pero aún no ha llegado al punto de equilibrio según los informes anuales de la empresa petrolera controlada por el Estado ruso. A través de Rosneft, Moscú ha adquirido parte de la propiedad de varios campos petroleros de Venezuela: Petromonagas 40%, Petroperija 40%, Boquerón 26% y Junín 6 más del 30%. Además, en junio pasado, el régimen de Maduro le dio a Rosneft 2 campos de gas, otorgándole el 100% del control del proyecto y todos los derechos de extracción de gasolina. John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, hablando sobre la OE 13.884 sobre Venezuela, enfatizó que la administración de Trump está enviando una señal a terceros que quieren hacer negocios con el régimen de Maduro. Proceder con extrema cautela. No hay necesidad de arriesgar sus intereses comerciales con los Estados Unidos para beneficiarse de un régimen corrupto y moribundo. En febrero, el régimen de Maduro decidió no exportar más petróleo a las refinerías estadounidenses en el Golfo de México para evitar las sanciones impuestas a PDVSA en enero pasado. Las refinerías de China e India se convirtieron en los mayores receptores de crudo venezolano. De febrero a abril, Venezuela envió un promedio de 67% del total de sus exportaciones de petróleo a estos dos destinos. A mediados de agosto, China Oil, la división comercial de la Corporación Nacional de Petróleo de China, decidió no cargar más petróleo crudo en Venezuela hasta que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregue nuevas directrices. La decisión de la CNPC fue el resultado de reuniones entre los gobiernos de Estados Unidos y China, en las que participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Pekín y altos ejecutivos de la CNPC, informó Reuters. Los datos registrados por Bloomberg muestran que es la primera vez en 10 años que China no importa petróleo crudo de Venezuela. Una parte de los barriles importados por China se destina a pagar la deuda de Venezuela con el Banco de Desarrollo de China por el préstamo del Fondo Chino, con un saldo pendiente de 15 mil millones de dólares. Los datos también muestran que la refinería india Nayara Energy ha estado recibiendo los 2 millones de barriles mensuales de crudo pesado venezolano requeridos de junio a octubre. Cabe destacar que Rosneft adquirió el 49,13% de las acciones de SARA, Nayara Energy, en 2017 con el acuerdo de que suministraría esta cantidad de petróleo venezolano. En agosto, Rosneft asumió la tarea de transportar petróleo crudo desde Venezuela, desafiando la orden ejecutiva de Trump, ya que las refinerías chinas e indias se negaron a cargar petróleo crudo en Venezuela por temor a las sanciones de Estados Unidos. Durante este mes, Rosneft cargó el 66% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, según Reuters. En julio, Rosneft transportó 3 millones de barriles de toneladas de crudo pesado venezolano a Malasia, que posteriormente fueron reexportados a refinerías en China. En los centros de transbordo malayos de Lingui y Tanjung Bruas, el petróleo venezolano es mezclado o transferido a otro petrolero y se le da otro nombre, Sigma o Malblend, con el que se oculta el origen del petróleo. Rosneft y su director general fueron sancionados por Estados Unidos tras la anexión rusa de Crimea en 2014.
Sin embargo, en el caso de Venezuela, la compañía petrolera rusa utiliza el argumento de que no está violando las sanciones de Estados Unidos porque el petróleo es parte de acuerdos de servicios de deuda de PDVSA con Rosneft. Además, Rosneft paga a PDVSA en efectivo, dólares estadounidenses y euros, por una parte del petróleo crudo para generar capital circulante en la economía venezolana. Por lo tanto, Putin, a través de Rosneft, está disputando la autoridad de Trump en la región y el mundo y desafiando la OE 13884. Putin vuelve a arriesgarse por Maduro para demostrar que es un peso pesado mundial. Perú propone al Grupo de Lima abrir el diálogo con quien apoya a Maduro. Perú propuso este viernes al Grupo de Lima revisar su actuación en relación a la crisis en Venezuela. Admitió un cierto estancamiento e instó a abrir canales de diálogo hasta con países que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Nuestras acciones han producido algunas cosas importantes, pero no el retorno pacífico de la democracia en Venezuela, reconoció el canciller peruano Gustavo Meza Cuadra en la inauguración de una reunión ministerial del Grupo de Lima que se celebra en Brasilia. Meza Cuadra alertó de que todo indica que la situación en Venezuela puede arrastrarse durante varios meses sin que se produzca un desenlace, por lo que instó a revisar estrategias y abrir vías de diálogo hasta con países que apoyan al régimen, pero entienden que existe un problema que afecta a la población. Ante ese escenario debemos mantener la unidad, promover con mayor eficacia una solución pacífica y mantener la presión sobre el régimen, dijo el canciller peruano, aunque también alertó sobre el riesgo de que el Grupo de Lima caiga en lo que consideró como una reiteración de posiciones. El ministro peruano también pidió intensificar las conversaciones con los países del llamado Grupo de Contacto y con el mecanismo de Montevideo, otras plataformas que también abogan por una salida democrática y pacífica a la crisis, aunque por otros caminos. En concreto, debemos propiciar la convergencia de los esfuerzos dispersos que trascienden el ámbito regional, pero que comparten el objetivo común de una salida democrática a la crisis en que se ha sumergido Venezuela, indicó Meza Cuadra. A la reunión que preside el canciller brasileño Ernesto Araujo, asisten los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Fauri, Colombia, Carlos Holmes Trujillo, Chile, Teodoro Rivera, Guatemala, Sandre Jovel, Honduras, Lisandro Rosales y Perú, Gustavo Meza Cuadra. En representación de Guaidó participan el comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, y el ex alcalde del municipio caraqueño del Altillo, David Smolansky, en su condición de coordinador de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Asimismo, en diferentes niveles también están representados los gobiernos de Canadá, Costa Rica, Guyana, Panamá y Paraguay, que son también miembros del Grupo de Lima. Y por último, Nicolás Maduro recordó a Néstor Kirchner por los tiempos grandiosos de la unión entre Venezuela y Argentina. El dictador lo hizo en el Consejo de Ministros que lleva el nombre del expresidente argentino. Era el tiempo que los gobiernos progresistas y revolucionarios éramos mayoría en Sudamérica. Nicolás Maduro volvió a referirse a la Argentina luego de expresar su apoyo hacia Alberto Fernández en la conferencia de prensa que realizó en la inauguración de la 15 Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta vez lo hizo en el Consejo de Ministros que lleva el nombre de Néstor Kirchner, nombrado por nuestro comandante supremo, expresó el dictador. En su relato lo recordó como el Néstor de América, el Néstor de la Unión, el Néstor de la Dignidad, el Néstor de la Libertad. A mí me alegra mucho trabajar en el Consejo de Ministros de este salón, porque bueno, nos trae grandes recuerdos de la unión entre el comandante Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Entre Venezuela y Argentina, los tiempos grandiosos de la unión, de la hermandad, del trabajo en conjunto, de remar juntos en el gran barco de Sudamérica, juntos todos al mismo compás, dijo. Maduro no solo mencionó a su país y a la Argentina, también nombró Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, todos, Paraguay, Uruguay, todos, dijo el dictador venezolano mientras aseguraba que no importan nuestras diferencias ideológicas, políticas, tener una visión de Estado, tener una visión de patria grande. Yo recuerdo cuando se fundó UNASUR, ahí estaba, nada más y nada menos que
Mr. Paraco Boy, Álvaro Uribe Vélez y firmó UNASUR, y se le respetaba. Era el tiempo de que los gobiernos progresistas y revolucionarios éramos mayoría en Sudamérica y respetábamos a la derecha. Recuerdo que ahí estuvo, que en paz descanse, Alan García firmando la creación de UNASUR. Eran de derecha, muy de derecha y se los respetaba, indicó.